Hola a todos, sean bienvenidos a la casa de los fanfics, hogar de los mejores fanfics de YouTube y Wattpad. En esta ocasión les traigo un fanfic hecho por mí. Espero que les guste y sin más los dejo con su fanfic. Hazlo por ellas. Capítulo 20. Oscura noche tormentosa. Tras haber llegado a Musutafu, Izuku se bajó del tren, pero algo era seguro: no quería volver por unos días a su hogar con las chicas, las cuales aún debían estar en alguna agencia. Seguramente si iba a su hogar se encontraría con Toga y hablaría con ella acerca de lo ocurrido, pero no, Izuku quería algo que ninguna persona en el mundo podría darle: soledad. Sería realmente difícil encontrar la paz para poder pensar con claridad en un lugar con personas que él amaba o conocía, por lo que este decidió que el universo lo debía guiar esta vez a su próximo destino. Izuku se fue en camino a la estación de autobuses y al llegar y ver que todo estaba casi vacío, fue a la primera ventanilla libre que vio. Cajero: buenas noches, ¿en qué puede? Espera viejo, eres el que ganó el festival deportivo. Estuviste genial, amigo. Izuku: ¿eh? Oh, gracias, si soy yo, me sorprende que haya gente que siga emocionada por eso. Cajero: bueno, en realidad me gusta mucho todo lo relacionado con los héroes, y ver que otros tienen quirks geniales como el tuyo me emociona, ya que el mío es muy aburrido. Izuku: ningún quirk es aburrido, solo es la forma en la que lo usas. Si no te molesta, tuve un día muy malo, ¿podríamos apresurarnos? Cajero: oh, ya veo, lo lamento, ¿en qué puedo ayudarlo, joven héroe? Izuku: sé que esto te lo deben pedir mucho, pero dame un boleto a cualquier parte de Japón que salga lo antes posible, no me importa el destino, solo dame un boleto. Cajero: bueno, en realidad es muy poco frecuente que nos pidan eso, pero te seguiré la corriente. El cajero revisó su computadora y sonrió feliz de poder ayudar al pecoso. Cajero: tengo un boleto a camino, respondió con cierta duda en su propuesta, pues no sabía si sería del agrado del pecoso, el cual solo asintió desinteresadamente. Izuku: lo que sea está bien. El pecoso pagó y se fue a esperar a la sala de abordaje. Ya en una silla, Izuku miró a la nada. Realmente lo habían roto ese día, había recuperado a su padre solo para perderlo nuevamente. Esa persona no podía ser aquel hombre que lo había hecho tener la voluntad de seguir adelante. Había sido un buen padre según sus recuerdos. Jamás había golpeado a su esposa y jamás había demostrado ser un idiota, pero él lo sabía, ese hombre era su progenitor, le gustara o no. El celular del pecoso sonó, dejándolo bastante irritado, hasta que pudo ver que era el mismo símbolo de la paz el cual lo estaba llamando. No tardó ni 2 segundos en contestar para encontrarse con un escenario bastante inesperado. All Might, Midoriya, me acaba de llamar la heroína Ryuko, ¿abandonaste el entrenamiento? Izuku: sí, lo que pasó fue que ella está casada con mi padre, que según estaba muerto, pero resultó que no lo estaba, y todo este tiempo. All Might: escucha Midoriya, si quieres ser un héroe debes aprender que hay cosas por las cuales debes soportar momentos horribles, así es este trabajo, vuelve con ella y termina de entrenar. Ordenó de forma totalitaria el rubio, dejándolo sin otra opción, a lo cual Izuku solo dejó salir la única respuesta que jamás había dicho. Izuku: no, All Might, ¿cómo que no vas a ir de regreso? Es tu obligación. Tiene que estar preparado para derrotar a All For One cuando yo no esté aquí. Izuku: y lo voy a estar, pero no iré con ella, entrenaré por mi parte. Ayer me explicó algunas cosas que, All Might, no me interesa, solo vuelve con ella y entrena. Para este punto Izuku también estaba molesto, todo el odio, toda la frustración y todo el dolor que había guardado por años comenzaron a desbordarse, saliendo en una sola emoción: ira. Izuku: no me importa lo que usted pueda decirme. Yo no voy a volver, estoy harto de que todos me digan qué hacer y de que no les importen mis sentimientos. All Might, Midoriya Well, colgó dejando a media oración al mayor. Izuku apagó el celular, no quería saber de nadie más por el resto de sus pequeñas vacaciones. Con el paso de los minutos el transporte del pecoso llegó y se marchó a una ciudad algo menos poblada y mucho más tranquila. Una vez en el autobús, Izuku comenzó a reflexionar: el pecoso tiene un momento en el que finalmente analizaba toda su vida. La vida lo había tratado mal, sus familiares lo habían tratado de una forma horrible, pero él seguía adelante. Durante años no había hecho absolutamente nada de lo que él había querido, incluso su sueño de ser un héroe se había vuelto una necesidad de un tercero. Ciertamente había utilizado su tiempo para que otros disfrutaran del suyo y esto le molestaba. Ahora que lo pensaba, ¿en qué momento le había comenzado a molestar ser tan amable y acatar las órdenes de los demás sin rechistar? Él había sido amable, había sonreído ante la desgracia y había dado todo para que todos pudieran ser felices.
Pero él no podía ser feliz, no había pedido una vida llena de dinero y fama, él solo había pedido tener a sus padres juntos y que estos se preocuparan por él. Izuku. Todo lo que he hecho siempre ha sido por los demás, no tengo metas propias más que ser un héroe, pero incluso esa meta es de All Might. Una mueca de disgusto se postró en el rostro de aquel pecoso que estaba atravesando su momento más duro. Izuku. Si sigo así moriré joven y sin haber sido feliz realmente. Tras pensarlo por no más de un segundo, Izuku frunció el ceño esbozando una mirada melancólica acompañada de un sentimiento que últimamente había dejado salir mucho, ira. Izuku, no quiero eso. El pecoso dio un puñetazo al soporte del brazo, rompiendo este por la fuerza del One for All. Estaba frustrado y molesto con todos, pero más consigo mismo. ¿Cómo había dejado que su vida llegara a este punto? ¿Se había dejado la vida para beneficio de otros y qué cosa había recibido a cambio? Una hermana que había preferido una madre falsa que apenas lo había conocido en vez de un hermano que lo había dado todo por ella. Una hermana que prefería alejarse de su lado por haber hecho lo que él quería por primera vez. Dos hermanas que constantemente le gritaban y lo excluían de todo. La única hermana que nunca le había causado problemas hasta este punto era Uraraka, pero ella ya estaba alejándose también para estar con otras personas. Izuku había malgastado toda su vida y ahora lo podía ver, si no cambiaba algo tendría un final bastante triste y lamentable. Izuku, a partir de ahora haré solo lo que yo quiera, si es necesario viviré solo, ellas ya no son más responsabilidad mía, no me importa si se alejan o si All Might está molesto porque deje el entrenamiento, es mi vida no la de ellos. El ceño fruncido del pecoso dejaba ver cuán furioso estaba, debido al cansancio Izuku solo se apoyó en el asiento y se quedó dormido por unas horas, hasta que finalmente llegaron a su destino. El ruido de los pasajeros levantándose lo despertó, al abrir los ojos este se mostraba algo molesto aún por lo que había pasado con el mayor. Antes de hacer cualquier cosa este se levantó de su asiento y caminó al sanitario del autobús, una vez ahí llamó a All Might de regreso aunque este no contestó. Frustrado por no poder decirle a su antecesor que él haría lo que él considerara mejor para el Izuku usando el One for All apretó el celular rompiéndolo. Seguido de esto el pecoso procedió a caminar de vuelta a su asiento para despejar su mente, este realmente iba a cambiar la forma en la que vivía para poder llegar a ser feliz. Pero al salir del sanitario pude ver que todos estaban saliendo despavoridos como si hubieran visto algo horrible. Inmediatamente una sensación de peligro se apoderó del cuerpo del pecoso, este comenzó a seguir a la multitud. Al salir detuvo a una persona y la interrogó rápidamente, pues jamás había sentido nada así. Izuku, ¿qué es lo que está pasando? Pasajero, en las noticias dicen que cerca de aquí All Might está peleando con un villano demasiado poderoso, tenemos que huir a un lugar seguro. Los ojos del peliverde se agrandaron rápidamente denotando una sorpresa notable, pero a su vez una sensación de preocupación se apoderó de este. Inmediatamente Izuku activó el One for All y se marchó usándolo al 15% mientras trataba de buscar la zona donde peleaba su ídolo. Él era el único que sabía que el héroe más grande de todos no tenía su Kirk y estaba débil, en pocas palabras Izuku quería llegar a ayudar a su antecesor. Aunque fuera solo un poco él quería ayudar, si era un villano poderoso probablemente tendría muchos problemas para vencerlo él solo. Mientras el pecoso recorría las calles iba viendo más personas correr en sentido contrario al suyo, él sabía que se estaba acercando al lugar donde el gran All Might daría quizás su última pelea. Un recuerdo fugaz pasó por su mente, un día mientras estaba en la UA fue llamado por el mayor a su oficina para poder hablar de algo en especial. Esto había sido antes del festival deportivo. En aquella oficina Izuku fue sentado por el rubio y con una mirada algo cansada por haberles dado clase All Might habló. All Might, Midoriya, hay algo que no te dije sobre nuestro Kirk, si bien aún lo puedo usar eso no significa que lo podré usar para siempre. Izuku, ¿a qué se refiere? ¿Está muriendo All Might? Cuestionó con suma preocupación divirtiendo al mayor que no podía creer que directamente relacionara ambas cosas. All Might, claro que no joven Midoriya. A lo que me refiero es que solo tengo una especie de restos del One for All, al pasártelo me permiten usarlo aunque disminuye mi tiempo de uso. Izuku, oh menos mal, espere, ¿eso quiere decir que no seguirá siendo All Might por mucho tiempo? All Might, en efecto, llegará un día en el que tenga que esforzarme tanto que me quede sin las brazas, ese día oficialmente deberás ocupar mi lugar. Ante esto Izuku solo miró con preocupación a su ídolo, no podía imaginar un mundo sin el héroe más grande de todos. All Might,
Pero bueno joven Midoriya, para ese día ya debes ser incluso un héroe profesional, de lo contrario en dado caso que no llegara a estar ahí para ese momento, ya formule un plan junto con el director Nezu y Gran Torino para terminar de entrenarte si algo me llega a pasar. Volviendo al presente, Izuku ya tenía claro el origen de su preocupación, usándolo como motivación fue aumentando el porcentaje del One for All inconscientemente tratando de llegar lo más rápido posible. Después de unas horas el Pecoso terminó por llegar a una zona donde héroes trataban de evacuar a la mayor cantidad de personas para ponerlas a salvo. Tendiendo frente a él una barda de seguridad el peliverde trató de pasarse pero una heroína lo detuvo. Como si fuera una broma de mal gusto frente a él estaba su hermana Nejire la cual se mostraba bastante preocupada y estresada por la situación. Nejire, Izuku. ¿Qué mierda haces aquí? Se supone que debías estar en la agencia de Ryuko. Izuku, no tengo tiempo para hablar, debo llegar con All Might. Solo yo puedo ayudarlo. Al ver lo determinado que estaba a morir por su ídolo Nejire solo frunció el ceño interponiéndose en su camino. Nejire, no vas a ir a meterte en otra situación de peligro otra vez maldición. Izuku, tú no lo decides. Antes de que la peliceleste pudiera hacer algo Izuku comenzó a correr en dirección de las ruinas para poder llegar con su antecesor sin importarle lo que su hermana adoptiva pudiera decir. Casi al instante Izuku pasó de largo y dejó atrás a la mayor la cual solo pudo esbozar una mueca de horror por tan solo llegar a pensar que Izuku pudiera llegar a resultar gravemente herido por ser tan imprudente. Nejire, espera maldita sea esto no se trata de ti, debes ponerte a salvo o solo estorbarás en la pelea. Gritaba la chica mientras volaba casi igualando la velocidad del Pecoso el cual prácticamente iba tan rápido como un ciervo alcanzando casi los 60 km por hora debido a la necesidad de llegar usando un 20% lo cual le dolía demasiado. Izuku, tú no sabes nada Nejire, haré lo que yo crea que es correcto y eso es ayudar a All Might. Exclamó mientras corría pero poco a poco Nejire se iba quedando atrás al no poder igualar la velocidad creciente del noveno portador del One for All. Nejire, Izuku por favor acompáñame a un lugar seguro. No quiero que te lastimes. Dando un esfuerzo increíble Nejire logró abalanzarse sobre este cambiando la trayectoria bruscamente pero debido a la inercia no pudieron frenar antes de chocar contra un edificio atravesando la pared. Nejire sujetaba agresivamente a Izuku el cual ahora mismo estaba realmente molesto, sin pensarlo tomó las manos de Nejire y usando su gran fuerza la obligó a soltarlo rompiendo el agarre. Seguido de esto Izuku dio un codazo en el vientre de la chica provocando un grito ahogado por el dolor y las náuseas. Nejire, Izuku, ¿qué es lo que haces? El Pecoso le había sacado el aire y la había dejado fuera de combate temporalmente pero no contento con esto Izuku tomó un escombro algo ligero como para que ella misma pudiera liberarse al recuperar el aire y lo colocó sobre sus piernas evitando que así lo pudiera seguir. Izuku, lo lamento Nejire pero en verdad tengo que hacer esto, sin poder contenerse Nejire comenzó a sollozar mostrándose vulnerable por primera vez ante alguien, jamás había llorado frente al Pecoso o ante nadie. Nejire, si te vas estarás en peligro y All Might no podrá concentrarse, no hagas algo estúpido. Debido a las palabras de la peliceleste y a las lágrimas cayendo por sus mejillas Izuku dudó momentáneamente en si debía hacerle caso pero, ella no sabía lo que All Might le había dicho, sería demasiado riesgoso no ir y no tratar de ayudarlo. Izuku, voy a vivir bajo mis propias decisiones Nejire, sean correctas o incorrectas yo pienso que es mejor ir a ayudarlo y eso haré, adiós. Dándole la espalda Izuku comenzó a alejarse rápidamente de Nejire la cual intensificó su llanto por la frustración de no poder mantener a salvo a la persona que tanto amaba. Nejire, Izuku Midoriya vuelve aquí. No me abandones tú también. Exclamaba mientras se mostraba en melancolía total, sintiéndose destrozada por su situación Nejire comenzó a empujar con todas sus fuerzas el gran escombro que limitaba su movimiento. Nejire, no voy a dejar que te hagas daño, si tengo que obligarte a huir lo voy a hacer. No te perderé a ti también. La mayor usando su fuerza logró quitarse de encima los escombros con algo de dificultad pues seguía lastimada por el Pecoso. Seguido de esto fue directamente a la zona donde continuaba la pelea entre los dos grandes titanes de los últimos tiempos. Aunque al llegar no estaba preparada para lo que estaba por ver, alrededor del centro de atención decenas de héroes muertos adornaban la zona de pelea pero esto no era lo más aterrador. Frente a ella la versión esquelética y débil de All Might estaba de rodillas a unos metros de aquel hombre que tanto había infundido temor en la ciudad en las últimas horas. Nejire, ¿esa no es su forma habitual, acaso perdió?
Se cuestionó Nejire mientras el terror inundaba su cuerpo, casi como si fuera una mala broma del destino. Izuku salió de los escombros cercanos corriendo en dirección de su maestro. Al verlo, Nejire trató de moverse y sacar del lugar a Izuku para ponerlo a salvo, pero inmediatamente la voz del símbolo del mal la paralizó. Jamás había sentido este nivel de miedo, era como si todas sus extremidades fueran controladas por una emoción primitiva la cual le decía que si se movía moriría. All for one. Vamos Toshinori, tus alumnos te están viendo, que haya adoctrinado al nieto de tu maestra no significa nada en comparación, así no te levantas y los salvas. Ver a su maestro de rodillas provocó un odio inmenso en el de Pekas, tal odio fue tal que superó sin miedo al villano. Izuku, cállate. Si All Might no se levanta yo, All for one, ¿qué harás joven Midoriya? ¿Derrotarme? Si ni siquiera el gran All Might en su mejor momento pudo, ¿qué te hace sentir que tú podrás hacerlo? Cuestionó interrumpiéndole, lo cual enfureció más al peliverde, aunque de cierta forma All for one tenía razón, él no podía hacer nada ante el poderío de aquel monstruo. Izuku, tú no me conoces. Y yo te derrotaré. Rápidamente se colocó en posición de pelea, pero su brazo fue tomado por el mayor, deteniéndole en seco impidiendo que cometiera una locura. All Might. Midoriya, vete de aquí, en tu nivel actual solo morirás antes de siquiera tocarlo. Estas palabras dejaron mal al pecoso, ni siquiera su héroe creía en que él podía ganar, los ojos de este se agrandaron y trató de contraargumentar, pero fue rápidamente interrumpido por el mayor nuevamente. All Might, jovencita, por favor llévatelo de aquí y ponlo a salvo. Él debe ser el siguiente símbolo de la paz. De un movimiento brusco pero rápido, All Might, usando un poco de la casi nula fuerza que le quedaba, golpeó con la palma el pecho del pecoso, mandándolo a volar en dirección a Nejire. All Might, manténlo vivo hasta que pueda vencer a este maldito desgraciado. Yo les daré algo de tiempo. Gritó con odio, pero dentro de sus palabras se podía notar algo de melancolía, era como si supiera que no iba a poder volver a ver a su sucesor. All for one. Vaya All Might, al parecer aún te quedaban algunas brazas del One for All. ¿Qué tal si las apago matando a tu sucesor? Inmediatamente al tratarse de su hermano la peliceleste, logró vencer esa sensación de temor y voló directamente hacia Izuku para llevárselo y tratar de salvarlo de una muerte segura. El villano atacó con sus dedos cuchilla al pecoso y a la peliceleste, pero estos fueron rotos por el rubio, que mostraba una gran tenacidad tratando de darles tiempo. Como consecuencia de esto, All Might fue herido de gravedad, dejándolo con una hemorragia notable en el vientre. Izuku. ¡No! All Might. Gritaba el pecoso mientras era alejado por la peliceleste. Nejire podía escuchar todos los gritos del pecoso mientras ella sollozaba, pues la situación era tan estresante que no podía lidiar con sus propias emociones. En cuanto estos se alejaron del villano y el símbolo de la paz, All Might sonrió con burla, molestando a símbolo del terror. All for one. ¿De qué te estás riendo, Toshinori? Estás herido de gravedad y solo es cuestión de tiempo para que caigas muerto. All Might. Ja ja ja, ¿no eres capaz de verlo aún con tantos años viviendo en este mundo? Perdiste en cuanto él logró huir de aquí. All for one, mi sucesor acabará contigo y yo le voy a facilitar el camino. Usando todo lo que tenía de las brazas del One for All, All Might comenzó a correr a una velocidad alarmante, preocupando al villano. No esperaba que tuviera tanta vitalidad aún con esas heridas. Una sonrisa se formó en el rostro desfigurado del símbolo del mal, este sabía el porqué de ese aumento repentino de energía. All for one, vienes con todo lo que tienes para dar un último ataque antes de morir. Eres tan patético, Toshinori. Ven y muere. Da inicio al regreso de mi reyando. Tras esto, All Might comenzó a golpear con todas sus fuerzas al villano, desfigurándolo más, aunque poco a poco iban bajando en potencia estos golpes. En un último movimiento, All Might golpeó a All for one con un brazo en su mejor forma, pues ya solo tenía fuerzas para un último ataque. All Might. United States of, una luz en el puño de All Might alertó a All for one, ese ataque le había dejado moribundo hace años atrás, por lo que inmediatamente, sin que el símbolo de la paz pudiera hacer algo con un kirk de aire, cortó el brazo de este, provocando que la sangre del héroe manchara su rostro. All for one, ¿terminaste? Por lo que veo perdiste todo lo que te quedaba del One for All. El rubio comenzó a tambalear, demostrándole al villano que estaba en lo correcto. Una sonrisa burlona se apoderó del símbolo del mal, para sus ojos su rival estaba tan débil que no podía ni mantenerse en pie. All Might. Esto es todo lo que pude hacer para ayudarte. Midoriya, sonriendo, All for one lanzó un último ataque a All Might, abriendo una herida en su torso, la cual le hizo caer hacia atrás.
El frío suelo cubierto de los escombros que antes habían sido un edificio recibieron fríamente el cuerpo moribundo del más grande héroe de la historia de Japón. Este era un final bastante doloroso para una historia tan grande como la del símbolo de la paz. All Might. Así que así se sintió mi maestra, joven Midoriya, te encargo el resto. Los ojos del rubio se dilataron quedando abiertos dejando ver que se había ido de este mundo. En otra parte bastante lejos de la ciudad en un centro de ayuda para refugiados podíamos ver a un pecoso en estado de shock, finalmente se había roto y no podía responder ante las preguntas de los doctores. Nejire. Él acaba de presenciar algo muy traumático doctor, no creo que pueda responderle ahora mismo. Doctor, lo entendemos, volveremos más tarde para revisar cómo se encuentra, mostrándose algo cansado por las largas horas de trabajo el doctor siguió con la siguiente persona en una larga fila de camillas militares donde descansaban los refugiados. La peliceleste se mostraba bastante preocupada por el estado mental de su hermano adoptivo. Este realmente estaba mal, esta había sido la primera vez que había tomado su propia decisión y solo había logrado ver lo que seguramente habían sido los últimos momentos con vida de su maestro. Tratando de ayudarlo Nejire se sentó a su lado y lo abrazó maternalmente lo cual no provocó ninguna reacción en el antes mencionado. Nejire, no fue tu culpa Izuku, debes entender que... All Might está muerto. Gritó un hombre entrando en la tienda de campaña donde se refugiaban cientos de personas. Rápidamente fue detenido por militares que evitaban que cundiera el pánico en una zona donde de por sí ya todos estaban estresados. Militar, nos informan que la ciudad de Camino ha caído ante los villanos, ningún héroe pudo ayudar, en una hora un grupo de transportes vendrá por ustedes así que alístense. En comparación al abrazo del Nejire, esto se había causado una reacción en el pecoso, Izuku se levantó y comenzó a ir en dirección de la salida. Sus ojos comenzaban a amenazar con dejar salir todas sus emociones, fue cuestión de segundos para que el pecoso comenzara a correr en dirección a la salida. Al salir pudo ver como toda la oscuridad de la noche era opacada por varios incendios a los lejos, los villanos habían comenzado a reclamar la ciudad y el futuro símbolo de la paz no podía hacer nada. Nejire, ¿qué haces aquí? Te estás mojando Izuku. Entra o te resfría, Izuku. Ak. Gritó amargamente desde el fondo de su corazón, pensaba que antes había logrado sacar todas sus emociones con su padre por la vida de porquería que había vivido hasta ahora pero esto no había sido así. Esa noche cerraba el telón del peor día en la vida de Izuku Midoriya el cual acababa perder tanto a su padre como a su mentor en un solo día. Fin del capítulo. Y hasta aquí la función amigos, espero que les haya gustado, si fue así háganmelo saber en los comentarios y con sus likes, nada más que decir buenas noches. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a 0-0.